Bueno, muy buenos días. Para mí es realmente un gusto estar de vuelta aquí en República Dominicana y en Punta Cana, que realmente es una ciudad que me encanta. Agradezco a mis amigos Alejandro Paradas y Jorge Vargas la invitación a poder compartir con ustedes esta mañana y a través de ellos a la Junta Directiva de ALEC. Muchas gracias. Me pidieron hablar del manejo del sangrado uterino anormal en las adolescentes. Y bien sabemos que las alteraciones menstruales en este grupo etario son un motivo de consulta frecuente. Y entre ellas, más aún, los sangrados abundantes o los sangrados anormales. Y constituyen un desafío realmente tanto para los padres, la adolescente, los ginecólogos y los pediatras. Pues bien sabemos que en la pubertad aparece la menarca y que los ciclos consecutivos, los ciclos subsiguientes suelen ser irregulares y el desafío es saber cuándo es normal y cuándo es anormal. Para ello debemos de manejar las terminologías para definir la normalidad o no de los ciclos en el sangrado, ¿verdad? Tener en cuenta la frecuencia, la regularidad, la duración y el volumen del sangrado. El ciclo menstrual normal en un adolescente, sabemos que la menarca se presenta aproximadamente entre los 11 a 14 años, en un promedio de edad de 12 años, variando según razas en algunas décimas. Los ciclos generalmente son irregulares, se empiezan a regularizar 2 a 3 años después de la menarca, dependiendo de qué tan temprano se haya iniciado esta menarca, y la mayoría son ciclos anovulatorios hasta que luego de unos años empiezan a volverse ovulatorios. ¿Y por qué son en los primeros años anovulatorios? Y se considera que es por la inmadurez del eje hipotálamo hipófiso ovárico. El patrón del sangrado. La frecuencia normal es de 21 a 35 días, la duración de 7 días o menos y el volumen no debe de exceder de 80 mililitros. Estos son los límites normales sugeridos para la menstruación. Como dije, la frecuencia no debe pasar de 21 a 24 a 38 días. La regularidad no debe de exceder ni ser menor a 20 y la duración normal es de 4.5 a 8 días. Y el volumen de sangrado, como dije, no exceder más de 80 mililitros. Bueno, teniendo en cuenta los parámetros normales, podemos hablar de lo que es un sangrado uterino anormal. Es el sangrado del cuerpo uterino, como bien su nombre lo dice, de manera anormal en frecuencia o en regularidad o en duración o en volumen o la combinación de todas ellas, que ha estado presente durante la mayor parte de los ciclos en los últimos 6 meses. Puede presentarse en un 25% en la población adolescente, el 50%, o sea, la mayor parte en las mujeres mayores de 40 años, o perimenopáusicas y el 25% en cirugías ginecológicas o mujeres en edad fértil. Es la segunda causa de consultas ginecológicas más frecuente en la adolescencia. El 85% de los sangrados uterinos anormales se presentan en el primer año posmenarca y luego el 20% entre el cuarto y quinto año, una vez que ya los ciclos van volviéndose ovulatorios. En el 2011, la FIGO consensuó con aproximadamente 17 países de varios continentes, en una reunión de expertos, desechar ciertas terminologías que llevaban, según estos expertos, a confusión en el momento de diagnosticar un sangrado uterino anormal. No se ve muy bien en la tabla, pero una de ellas es la menorragia, que sugieren llamarlo por la descripción misma del signo, y es sangrado menstrual severo. Metrorragia llamarlo como sangrado intermenstrual, y sugieren fuertemente no utilizar el término de síndrome
sangrado uterino disfuncional, sino que caracterizarlo dentro de una clasificación que ya veremos más adelante, que es la COEI, como alteraciones en la coagulación o alteraciones en la ovulación o alteraciones endometriales. Recomiendan para la definición la terminología para el sangrado menstrual anormal utilizar los términos de regularidad del ciclo, cantidad del sangrado, duración del sangrado, también hablar de sangrado irregular, no menstrual y el sangrado fuera de la edad reproductiva. Y caracterizarlo dentro agudo o crónico. Crónico sería cuando superan los 6 meses. Aquí podemos ver que a través de la vida de la mujer, en la etapa de la adolescencia, tenemos varios motivos o varias causas que pueden llegar a producir el sangrado uterino normal. Para ello, la FIGO sistematiza o reclasifica las causas según sean estructurales, de causa estructural o no, en estas categorías. La PALM, que habla de que las causas del sangrado uterino anormal son pólipos, adenomiosis, leiomiomatosis, malignidad, que en realidad estas son muy poco frecuentes en la población adolescente. Y la de la COEI, que hablan de que las causas son coagulopatías, disfunciones ovulatorias, endometriales, iatrogénicas o no clasificadas. Las de la PALM, como dijimos, son poco frecuentes que aparezcan en la población adolescente, pero debemos de describirlas. Y las de la COEI, que las coagulopatías se presentan en aproximadamente un 10 a 20% y generalmente en la mayoría de los casos pueden ser debidas a enfermedades de von Willebrand. En esta patología, más del 74, aproximadamente 74-80% de las mujeres presentan sangrados abundantes y lo hacen desde la menarca. Luego, la más común, la más frecuente, son las disfunciones ovulatorias que se presentan en un 80 y 90%. La etiología de los sangrados uterinos anormales en la adolescencia generalmente son anovulatorias en su gran mayoría, en 90%, y ovulatorias en un 10%. Luego las orgánicas, que pueden ser enfermedades sistémicas, endocrinológicas, trastornos de la hemostasia y tumores, y las iatrogénicas, que son a causa de medicamentos o anticonceptivos orales, pueden ser también implantes subdérmicos, cuerpos extraños, abusos sexuales, traumatismos. Entre las que hablamos de una de las causas, dijimos que las alteraciones ovulatorias son las más frecuentes, entre ellas las anovulatorias, y se producen por alteraciones en el eje hipotálamo hipófisis ovárico, y en el primer año después de la menarca, el 65 a 77% presentan algún ciclo anovulatorio. Se puede presentar desde el punto de vista clínico en estas dos formas, según el ciclo sea ovulatorio o no. Y en los sangrados uterinos anormales ovulatorios, los ciclos son regulares, son frecuentes los síntomas premenstruales, la dismenorrea, la tensión mamaria, los cambios en el moco cervical. Y en el anovulatorio, a diferencia del anterior, los ciclos de duraciones son no predecibles, el patrón de hemorragia es no predecible también, el sangrado es frecuente y muchas veces abundante. En el trastorno no ovulatorio, pueden presentarse 3 factores etiológicos: la supresión de estrógenos, la disminución de estrógenos y la disminución de progesterona. Y estas pueden tener origen en alteraciones en la nutrición, en más o en menos, enfermedades endocrinas o exceso de estrógenos por producción exógena. La supresión de estrógenos, el sangrado uterino se produce luego de un cese agudo del soporte estrogénico sobre el endometrio. En la disrupción de estrógenos, la exposición crónica a estrógenos engruesa en demasía el endometrio, lo que hace que en ausencia de progesterona se produzcan sangrados abundantes. La supresión de progesterona típicamente ocurre después de la ovulación en ausencia de embarazo.
y la disrupción de progesterona que ocurre ante la presencia de una relación progesterona-estrógeno desfavorablemente alta. El efecto estrogénico sin oposición, que es una de las causas más frecuentes y vistas. En ella se reduce el tono vascular, hay estimulación de los factores de angiogénesis, hay una alta proporción de prostaglandinas E versus prostaglandina F y el incremento en la producción del óxido nítrico. A nivel tisular, el endometrio proliferativo persistente se acompaña de la degradación del estroma. Hay una mayor densidad de las arteriolas espirales y una mayor dilatación e inestabilidad de los vasos capilares venosos, los que hacen aún mucho más frágiles y propician el sangrado. A nivel celular, disminuye la disponibilidad de ácido araquidónico y se alteran la producción de prostaglandinas. Por ello, la hemorragia que acompaña la anovulación se considera el resultado de cambios en la estructura vascular y de la concentración de prostaglandinas. Más adelante podremos ver que por esta razón es de que los AINES muchas veces tienen un efecto beneficioso en el tratamiento de los mismos. El diagnóstico. Debemos de tener una buena historia clínica, tiene que ser una historia clínica estructurada y que podamos definir estas características en el ciclo y sobre todo enseñar a nuestros adolescentes a tener y llevar un calendario en el que puedan definir esas características para que podamos realmente ver si estamos ante un sangrado irregular o no, o ante un ciclo irregular. Descartar embarazo, descartar patologías uterinas y dentro de los exámenes complementarios una biometría para poder analizar la hemoglobina si es que realmente está teniendo una repercusión física hematológica en nuestras pacientes. Una ultrasonografía de preferencia transvaginal si es que se puede, el estudio de cuello uterino y una biopsia de endometrio a la que generalmente muy pocas veces llegamos en la población adolescente. Debemos explorar tiroides, hacer un dosaje de estrógenos LH, FSH y progesterona en el día 21 del ciclo y si encontramos signos de hiperandrogenismo también y pensamos en un síndrome de ovario poliquístico, también pedir los testeos de andrógenos. Y luego las demás pruebas hematológicas que en el caso de que estemos sospechando de una enfermedad de la coagulación. ¿Cómo realizamos el manejo? Antes que nada debemos de caracterizar según el flujo y la hemoglobina qué tipo de sangrado estamos teniendo, o sea, la severidad del sangrado que estamos teniendo. Un flujo leve con una hemoglobina mayor a 12, un flujo moderado con una hemoglobina entre 10 a 12 gramos por decilitro, flujo abundante con una hemoglobina de 8 a 10, pero que no hay repercusión hemodinámica, y un flujo abundante con una hemoglobina de 7 en la que la adolescente o la paciente ya se encuentra con una repercusión hemodinámica. En el flujo leve o en el sangrado leve debemos de suministrar hierro de manera profiláctica y podemos administrar AINES. Y vigilar en 3 meses y evaluar la posibilidad de que sobre todo si la paciente o la adolescente requiere de anticoncepción, de suministrar anticonceptivos orales combinados. En el sangrado moderado, suministrar anticonceptivos orales en el esquema tradicional. Si con esto o consideramos de que realmente el sangrado es de importancia, podemos dar anticonceptivos orales combinados 3 veces al día por 2 días, luego 2 veces al día por 5 días y continuar 1 por día por 14 días y luego de manera regular los 21 días del ciclo. Aquí también podemos utilizar la modalidad continua o prolongada de los métodos anticonceptivos para poder disminuir el sangrado o los tiempos de sangrado y que la paciente pueda recuperar su estado hemodinámico. Y siempre sumar hierro y los AINES también que pueden combinarse. En el sangrado abundante, de la misma manera, se puede tratar cuando no existe repercusión hemodinámica.
Y cuando tenemos un sangrado abundante con repercusión hemodinámica, debemos de hospitalizar, transfundir a la paciente, dar anticonceptivos orales combinados cada 6 horas hasta el cese del sangrado y luego disminuir a cada 48 horas hasta utilizar una tableta por día, continuar los 21 días de manera regular hasta aproximadamente 3 a 6 meses, donde podemos volver a reevaluar a la paciente, dar hierro y en muchos casos aquí sí tendríamos que utilizar el degrado o el aspirado endomanual para parar el sangrado. El manejo con progestágenos. Los progestágenos se utilizan para el tratamiento de periodos menstruales irregulares cuando no están presentes otras enfermedades uterinas y se emplean para restaurar el equilibrio hormonal y la normalidad del sangrado menstrual en las mujeres con una hemorragia uterina disfuncional anovulatoria. Y tenemos las opciones de utilizar el acetato de noretinedrona o noretisterona, también como en muchos países se conocen, que es de 5 miligramos 2 o 3 veces al día. También tenemos la opción de 10 miligramos de acetato de medroxiprogesterona durante 10 días. Y para el tratamiento a largo plazo se utilizan dosis similares de estos fármacos del día 16 al 25 del ciclo, al igual y de la misma manera la progesterona natural micronizada. Hay estudios que hablan de moduladores selectivos de receptores estrogénicos como el ormeloxifeno, que es suministrado 60 miligramos 2 veces al día, 2 veces por semana durante 3 meses, seguido de 1 vez por semana por 3 meses, atrofian el endometrio y se recobran los valores de hemoglobina. Los dispositivos intrauterinos del levonorgestrel, que producen una disminución en un 80% de la pérdida de sangre menstrual los 4 meses, 95% al año y casi 100% a los 2 años, y se recupera también hemodinámicamente estable a la mujer. El tratamiento no hormonal, los AINES como el ácido mefenámico, el naproxeno son útiles para el tratamiento cuando los sangrados no son muy abundantes, y en el caso de que sí lo sea, el ácido tranexámico utilizado 1 gramo 3 veces al día por 5 días, inclusive se puede utilizar más de 3 a 6 meses por ciclo. El degrado, como le dije, se utiliza muy poco, se utiliza cuando el sangrado es realmente muy abundante y resistente al tratamiento hormonal. Y hoy en día también podemos utilizar una sonda de Foley imitando un balón de Bakri en el útero, en la cavidad uterina, para bloquear la hemorragia dentro de la misma. No debemos desconocer y debemos tener en cuenta los aspectos psicosociales de la menstruación en la adolescente cuando se presentan este tipo de alteraciones, porque tiene realmente un impacto psicológico y social muy importante, pues son causa común de ausentismo escolar y también laboral, y afectan notablemente su calidad de vida y sobre todo llevan a la etapa adulta una percepción tal vez errónea o equivocada o negativa sobre la menstruación, que afectan notablemente su salud reproductiva en la etapa adulta. Concluyendo, para hacer el diagnóstico de un sangrado uterino anormal, y sobre todo debemos de establecer la causa específica de los mismos para poder establecer un tratamiento realmente efectivo, enfocar el tratamiento según las necesidades y preferencias de la paciente, según la etiología, no debemos de descuidar el enfoque multidisciplinario pensando en el futuro reproductivo de la paciente. En Paraguay, mi país, considerando realmente que invertir en la salud de los adolescentes es invertir realmente en el bono demográfico, hemos construido e incluido sobre todo dentro de las políticas públicas la atención integral a la salud del adolescente, y contamos con un manual clínico para la atención integral de los adolescentes, y entre ellos capítulos de salud sexual y reproductiva en los que encaramos el sangrado uterino anormal por ser la causa más frecuente de consulta, y en la que hemos incluido varias de estas pautas según la medicación con la que nosotros contamos localmente en nuestro país. Y antes de despedirme,
Les quiero invitar, aunque ya es la próxima semana, pero igual de repente nos pueden acompañar. De hecho, con muchos colegas con los que me estoy encontrando aquí de otros países nos van a estar acompañando en el 16º Congreso Paraguayo de Ginecología y Obstetricia, que se llevará a cabo del 1 al 5 de mayo del 2018. Muchísimas gracias por su atención.